A todos los hermanos que tienen sus cámaras activas ya de cerrarlas para que nuestra amada Moral Liliana pueda continuar con la enseñanza del libro del Apocalipsis. Moral Liliana, el Eterno sea bendiciéndola grandemente y quedamos en sus manos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer una oración. Eterno y poderoso Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias por este tiempo, por el espacio que tú nos permites para estar en tu presencia. Gracias por nuestra amada Moral Liliana Junta, por la sabiduría y la capacidad que le has dado, Eterno, de ejercitarse en las Sagradas Escrituras y de esta forma poderla enseñar. Pedimos, Padre, que seas tú abriendo el entendimiento de todos los que estamos conectados, Eterno, desde los diferentes lugares donde estamos, que a través de el Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, tú nos permitas abrir el entendimiento, comprender la Escritura, Rey Soberano, y de esta forma poder ser edificados para que en la práctica también se vea el fruto en cada uno de nosotros. Gracias, Eterno Elohim, seas tú usando nuestra morada en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, shalom, shalom para todos. Hoy vamos con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, o la revelación a Juan. Y vamos con un mensaje que es un mensaje que tradicionalmente, yo digo que ha pasado como desapercibido. Nosotros como que nos centramos en el Apocalipsis, ya en la parte final, en todos los sellos, en toda esa parte final, pero yo creo que el tema de las 7 quejilot de Israel se ha descuidado y es el más importante. Vamos a ver por qué. Vamos a ver, porque esto va a ser un mensaje directamente para nosotros. Todo el mensaje va a estar resumido en los mensajes a las 7 quejilot. Ustedes están viendo allí en su pantalla, están viendo como una representación. Recuerden que vimos en el capítulo 1, vimos a Yeshua parado en medio de siete menorot, de siete candelabros de oro, dice en las traducciones nuestras. Sabemos que son 7 menorot y entendemos que las 7 nos estaban hablando no solamente de la plenitud de su luz, sino también de los 7 tópicos importantes de Apocalipsis: las cartas, los sellos, las trompetas, los truenos, las copas, los reinos del mar y las proclamaciones. Todas son 7. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del estudio. Pero vimos en el capítulo 1 que había una identificación completa del novio y vimos el tema del Ejad. Si alguien no ha visto ese capítulo 1, le sugiero, de verdad muy importante, que vaya y lo busque en los archivos de MC Shalom para que pueda ver la identificación del novio. Ahora, ¿qué viene? Viene la descripción de la novia. Ahora viene la descripción de lo que nosotros siempre leímos como la iglesia. Perdón, un segundo, yo tengo como aquí algo. Yo sigo como el pastor Diego con la garganta afectada, pero aquí vamos. Perdón. Apocalipsis 1:4 nos dice, recuerden que esto lo vimos en el capítulo anterior. Ay, no puede ser. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Ay, me perdona, ya me dio la tos. Bueno, pero Padre me ayude. Vamos a empezar primero por quitarnos esta idea de la iglesia. ¿A quién está dirigido y quién es la novia? Y esto lo vamos a ver de una manera muy fácil.
¿Por qué fue traducido como iglesia el mensaje a las 7 congregaciones del Asia Menor y qué representan? La palabra griega de donde viene la palabra traducida al español como iglesia, viene de la palabra eclesía, es una palabra griega que significa los llamados fuera. Esa palabra no tenía en su origen ninguna connotación religiosa, sino que se usaba era para llamar al pueblo y leer un edicto de los gobernantes. La palabra eclesía no tenía nada que ver con la parte religiosa, entonces esto es muy importante de entenderlo. Hay muchas palabras de rituales o de simplemente palabras que se usaban en el mundo secular que se filtraron y se filtraron con ¿por qué se filtraron esas palabras? Para establecer una diferencia con el pueblo judío. Nosotros sabemos por la persecución, por el rechazo, por toda la historia, nosotros sabemos que se trató muchísimo de evitar, desde que se fundó la Iglesia Católica, de evitar todo lo que sonara a judío, los cambios de las fiestas, etcétera. En una de las palabras que se cambió fue precisamente la congregación de Israel para llamarla iglesia, para llamarla eclesía, haciendo una diferencia, tratando de hacer la diferencia, porque vamos a ver que al final ni siquiera se pudo. Otra de las cosas que son filtradas de todos estos medios paganos fue, por ejemplo, la costumbre que nosotros tenemos de orar en círculos. Eso nunca existió en el pueblo de Israel, esa costumbre de orar en círculos. Esa costumbre viene de un culto que era asociado a la diosa Circe, que hablaba precisamente de círculos. Pero nos vamos a centrar en la palabra quejilá, en la palabra congregación y en la palabra iglesia. Miremos cómo los traductores hicieron ese cambio y nos dejaron a nosotros como esa sensación de que la iglesia era la iglesia que creía en Yeshua, pero las sinagogas eran de los judíos y la congregación de Israel no tenía como nada que ver absolutamente con la iglesia. Miremos Hechos 5:11. En Hechos 5:11 nos dice, vino un gran temor en toda la iglesia. Esa iglesia, vamos, para que podamos saber rapidito y sin mucha explicación, el cambio que se hizo es en la concordancia griega, es el número 1577 en la concordancia griega. Es la palabra iglesia o es la palabra eclesía. Aquí está hablando de los creyentes en Yeshua, entonces lo traducen como iglesia. La palabra, el 1577 es la palabra que eclesía. Eclesía, que la misma concordancia nos dice que era un llamado a salir afuera, no tenía nada que ver con lo religioso, pero que después la misma concordancia lo explica como si tuviera que ver con congregaciones, con sinagogas judías o con las comunidades cristianas. Sin embargo, en Hechos 7:38, cuando Hechos 7:38 está hablando del pueblo de Israel en el desierto, en el Sinaí, entonces, que es la primera vez donde aparece la palabra eclesía, digamos, si fuera en griego, que es la palabra quejilá en hebreo. Y cuando en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 7:38, nos habla de la congregación que estaba en el desierto, vemos que en la concordancia griega corresponde al mismo G1577, que significa que eclesía. Miremos esto. Cuando está hablando de la comunidad cristiana, de la comunidad de creyentes, entonces utiliza el mismo número 1577, pero lo traduce como iglesia. Lo traduce como iglesia. Pero él, cuando está hablando cuando está en el desierto, lo va a traducir como congregación. Ya no dijo la iglesia que estaba en el desierto. Lo dice como congregación, como si fueran dos palabras diferentes, pero sabemos por la concordancia que los traductores estaban leyendo la misma palabra. Ahora miremos con la palabra sinagoga. Miren lo que pasa con la palabra sinagoga.
¿Cómo vemos la intención de quitar la connotación, digamos, y establecer que iglesia era comunidad cristiana nomás? La palabra traducida como sinagoga en Mateo 12:9, donde dice partió de allí y vino a la sinagoga de ellos. La sinagoga tiene el número en la concordancia griega, el 4864. Ahora, pero cuando vemos el libro de Santiago que además está dirigido a las 12 tribus, pero que en la iglesia nunca lo observamos, nunca vimos ese pequeño detalle. En Santiago 2:2 nos dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y preciosa ropa, pero la palabra congregación, que allí ya fue traducida como congregación, ¿qué número es? El mismo 4864, que es la palabra utilizada en Mateo para sinagoga. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que definitivamente había una intención por establecer diferencia entre Israel y la iglesia creyente. Nosotros hoy en las raíces hebreas ya sabemos que eso no existe, que no existe una iglesia gentil, que el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel, que la novia es Israel, que el pueblo del Eterno es Israel. Por lo tanto, quise hacer esta aclaración para que nos quitemos de encima el tema de por qué dice a las iglesias, es que eso es a las iglesias acá de los creyentes. No, está hablando a la congregación de Israel. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7? Está hablando a las quejilot en plural, a la quejilá singular, que es la palabra hebrea para iglesia. ¿Por qué 7? Porque 7 nos habla de plenitud. Ahora, ¿quién es el que le va a hablar a las quejilot? ¿Y quiénes son esas quejilot? El que le va a hablar a las quejilot, lógicamente, es Yeshua. Ya lo vimos la semana pasada cuando estudiábamos Apocalipsis 1:13, que nos dice, en medio de los 7 menorot, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y la voz como estruendo de muchas aguas. Ese es la figura de Yeshua, es Yeshua ya en esa visión celestial de Yeshua, donde dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que sabemos que es la palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. ¿Por qué nos hace la palabra toda esta descripción de Yeshua? Porque ahora que empecemos a hablar de las congregaciones de Israel, de las quejilot, vamos a ver que siempre va a comenzar con una descripción de Yeshua, una de las que están aquí presentes en el capítulo 1. En la mano tiene las 7 congregaciones. ¿Por qué? Entendamos esto para poder empezar el estudio de cada una de ellas. El remanente final que va a ser recogido tiene que tener las 2 condiciones. Tiene que tener el testimonio de Yeshua y tiene que guardar la Torá. Nosotros ya vimos, y lo vimos también la semana pasada, que el plan del Eterno era dividir a Israel, hacer que la casa de Judá conociera la Torá, pero estuviera ciega al Mesías hasta el final. La casa de Israel conociera al Mesías, pero estuviera ciega la Torá. Lo estamos conociendo ahora. Al final, el velo va a ser quitado, las 2 casas van a ser reunidas y el remanente se va a recoger, el remanente que guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Entonces, sin Yeshua no hay ninguna posibilidad de ser parte del remanente de Israel. Pues muchos dirán, pero en el antiguo pacto, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, en el Tanakh, muchos no conocieron. Sí, todos lo conocieron, ya lo vimos. ¿Por qué? Ya todos tuvieron un encuentro con Yeshua, eso lo podemos ver en la Torá y en los profetas. Y los que no tuvieron la oportunidad de verlo, tuvieron la oportunidad de escuchar el llamado de Yeshua cuando Yeshua estuvo en la tumba. Dice la palabra que él le predicó a las almas que estaban cautivas desde el tiempo de Noé. Así que todo, desde el principio al fin,
todos los seres humanos, digamos todos los que han pasado por el pueblo de Israel, han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Yeshua. Por eso aparece Yeshua en medio de las siete Kehilot, que nos habla de qué, de la totalidad del pueblo santo, y nos habla de la totalidad del tiempo, desde el tiempo de Yeshua hasta el final. Lo que nosotros vamos a ver a través de las diferentes congregaciones, cuando nosotros lo comparamos en la historia, vemos que hay una relación directa y exacta entre cada una de las iglesias, con cada una de las congregaciones y el tiempo en que se vivió hasta que la última toca directamente con el tiempo de hoy. Eso quiere decir que el mensaje a las primeras congregaciones o las primeras Kehilot no es para nosotros, no. Todos los mensajes son para nosotros. De ahí la importancia que nosotros veamos cada mensaje. En cada mensaje vamos a ver las instrucciones, la aprobación y la desaprobación, porque esta carta a las Kehilot son el manual, ese es el manual de instrucción para la limpieza final de la novia. Es decir, la novia tiene a través de la historia, de las 7 eras, digamos, que cubre este estudio de las congregaciones, la novia tiene la oportunidad hoy de ver sus fortalezas, sus debilidades o cuáles son los errores que se están cometiendo. Por eso yo les decía que el tema de las 7 Kehilot ha sido como pasado por alto, así rapidito, cuando es el tema más importante, porque es como el espejo en que nosotros nos podemos mirar para saber si vamos a ser parte de ese remanente o no. Entonces, todo lo que va a ocurrir desde el tiempo de Yeshua hasta el tiempo final es lo que vamos a estudiar a partir de la estructura de las cartas. Las cartas tienen un mismo patrón. Todas tienen el mismo patrón. Primero, una descripción de Yeshua. ¿Por qué descripción? La descripción ya lo vimos, porque Yeshua, primero que todo, porque Yeshua es el que viene a levantar el remanente de Israel. Y segundo, porque él es el que viene a reinar sobre toda la tierra. Así que lo primero que encontramos en cada una de las cartas es la descripción de Yeshua. Lo segundo, un mensaje de aprobación. Lo tercero, un mensaje de desaprobación. El cuarto, una exhortación a esa Kehilá y una promesa. Todo esto, como les digo, es para nosotros. Así que los invito a que entremos en cada una de estas Kehilot, pero analizándolo no como algo pasado en el tiempo, sino como algo presente con nosotros, y ustedes van a ver qué tan interesante, cómo toca con todo lo que estamos viviendo nosotros hoy. Empezamos con el mensaje a la Kehilá de Éfeso. Descripción de Yeshua. ¿Qué dice? Escribe el ángel de la Kehilá en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya es la descripción que nos hace de Yeshua. ¿Y qué dice? La aprobación a Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miremos en estas primeras palabras. Conoce que él está diciendo Yeshua, conoce las obras, conoce el trabajo, conoce esa separación que siempre está tratando de establecer entre lo que es limpio y entre lo que es inmundo, entre lo que es ordenado y los falsos apóstoles o las falsas personas que vienen con un mensaje. Es una iglesia que hasta este momento en la aprobación nos dice que se ha preocupado de mantener la verdad. Dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice, tengo contra ti que
has dejado tu primer amor. Ahora, miremos un momento cuál era el primer amor. El primer amor es Yeshua. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a la comunidad de Éfeso y lo descubrimos rápidamente. En Hechos 18 nos dice que, por ejemplo, que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice que Pablo tiene una gran discusión con ellos y allí es donde Pablo decide ir a los gentiles. ¿A dónde fue la primera congregación o el primer sitio gentil donde Pablo fue a Éfeso? Por eso la carta comienza con el mensaje a Éfeso, porque va Pablo y Pablo, él es la primera ciudad, digamos, gentil o pagana que él visita para llevar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que llevaba Pablo? El mensaje de Yeshua, ya resucitado, porque Yeshua tuvo ese encuentro con Pablo y cambió la vida de Pablo. Pablo no fue a Éfeso a hablarles de la Torá, Pablo fue a Éfeso a hablarles de Yeshua. ¿Y cómo fue que este pueblo, todos, digamos, sabiendo que nosotros que los que escuchan la voz de Yeshua son la casa de Israel, todo este pueblo que escuchó, ¿qué escuchó? La voz de Yeshua. Y dice, entrando Pablo en la sinagoga, les habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo. Él está hablándole a los judíos, pero está hablándole también a todo ese pueblo gentil que después se va sumando. Endureciéndose unos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó y se fue y discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, ya seguimos y vemos que en el verso 11 nos habla de los milagros extraordinarios que el Eterno empezó a hacer por la mano de Pablo. Dice que los mismos enfermos los llevaban y los espíritus inmundos salían y la gente se sanaba. Y dice que fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, así los judíos como los gentiles, pues y los griegos, tuvieron temor todos ellos y era magnificado que el nombre de Yeshua. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de los hechos. ¿Ellos qué hicieron? Ellos muchos practicaban magia y trajeron los libros y los quemaron y así prevalecía la palabra de Yeshua. Entonces, ¿cuál fue el primer amor de Éfeso? El primer amor de Éfeso fue Yeshua. Y ahora, entonces, ¿qué le está diciendo? Él les está diciendo que lo que tiene es que contra ellos es que dejaron el primer amor. ¿Qué está pasando hoy? Nosotros hoy lo estamos viendo también en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo en Éfeso. La mayoría, yo diría el 100% de las personas que estamos en este movimiento de raíces hebrea o mesianismo, como lo quiera llamar, todos vinimos porque escuchamos la voz de Yeshua, lo llamábamos Jesús, lo conocíamos como Jesús. Esa fue la voz que escuchamos y ese fue el primer amor, el que nos trajo. Pero ¿qué sucede cuando ya entramos y entendemos nuestra identidad israelita? Que muchos le están dando la espalda, muchos inventando que es un nombre cualquiera, muchos ya ni siquiera lo quieren nombrar, ya lo nombran por obligación, ¿no? Me veo obligado a nombrar a Yeshua para que la gente no proteste. O sea, es como por obligación, es una carga. Ya no es ese primer amor. Ya Yeshua dejó de ser ese primer amor. Entonces le hace una exhortación, Yeshua le hace una exhortación a esta quejilá. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Sin Yeshua no vamos. Yeshua es el camino, es la verdad, es la vida y solamente por él llegamos al Padre. Si nosotros perdemos el primer amor de Yeshua, entonces ya no tenemos más que hacer porque la Torá sola no es suficiente legalmente para que pudiéramos ser injertados en el olivo de Israel. Así que si no, por eso le dice a Yeshua, recuerden ustedes de dónde salieron. Si todos salimos de la iglesia católica o cristiana en cualquiera de la cantidad de diferentes pensamientos cristianos que hay, pero recuerden de dónde salieron, arrepiéntanse y hagan las primeras obras.
porque si no, dice Yeshua, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerden que Yeshua dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles. ¿Qué van a hacer los ángeles? Son los que van a recoger el remanente de Israel. Por eso dice, quitaré el candelero de su lugar, es decir, esa luz del que niega a Yeshua, el que lo convierte en un hombre cualquiera, o el que ya lo nombra por obligación. Ese candelero es quitado por el mismo Yeshua. Ese primer amor no se puede apagar, no se puede apagar. Ahora, sigamos la exhortación. Pero tienes esto, por lo menos en la exhortación, entonces le hace algo, le saca una característica buena de la congregación. Y es que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual también aborrezco. ¿Quiénes eran esos nicolaitas? Mire, hay cantidad, ustedes se pueden encontrar todas las explicaciones que quieran de quiénes son los nicolaitas. Hay unos que dicen, porque hay un libro antiguo que habla de un Nicolás que fue un líder. Bueno, puede haber sido, no sabemos. Si uno mira la palabra nicolaíta a la luz del griego, porque pues está escrito en griego, la palabra nicolaíta viene de dos raíces, de nai, que significa victoria, pero victoria como el nombre del dios griego, y laitán o laiti, que significa la gente común. Nicolaita, entonces, según el griego, hace referencia a un sacerdocio pagano que tomaba el control de la gente, o sea, que subyugaba a la gente, que lo sometía absolutamente. Esta doctrina, eso es apenas una aproximación. Yo en esto no pretendo tener la última palabra porque, como les digo, no hay un registro que nos muestre realmente quiénes eran los nicolaitas. Como les digo, solo por la descripción griega podemos establecer que eran congregaciones donde no había ni el amor, ni la compasión, ni la enseñanza, sino esos líderes que se enseñorean de las ovejas, se apoderan de ellas. ¿Qué es lo que el Eterno quiere? Un pueblo en el que todos somos iguales, en el que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y donde todos somos iguales y todos damos alabanza y adoración al Todopoderoso. Eso es lo único que quiere. Él no quiere un líder que esté reclamando aplausos y digamos que entre comillas la adoración de un pueblo, que si yo le digo que tienen temor, eso iría dentro de la clasificación de nicolaísmo. Pero como les digo, ustedes pueden encontrar muchas opciones. ¿Cuál es la promesa que le hace entonces a los que vencen allí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las quejilot. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Eterno, del paraíso de Dios. ¿Quién es el que vence? Al que venciere. ¿Quién es el que vence de acuerdo a la Escritura? Es Israel, esa es la descripción de Israel. Es el que lucha, ese fue el nombre que se le dio a Jacob. Es el que lucha y vence. Así que el vencedor es Israel. ¿Y qué es lo que va a tener ese remanente de Israel al final? El árbol de la vida. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, es decir, yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Bendecidos los que guardan la Torá para tener derecho al árbol de la vida. En las se encuentran bendecidos los que lavan sus ropas, pero en el original griego dice bien claro los que guardan los mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos es como lavar las vestiduras. Así que por eso lo tradujeron así, pero realmente, literalmente, el Apocalipsis 22:13 nos dice, bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Por eso dice, los que vencen, el verdadero Israel es el que va a entrar
a la Nueva Jerusalén y va a comer del árbol de la vida. Pero ¿qué nos dice en el verso 15? Los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quiénes son los perros? Los perros no nos está hablando de los animalitos, no está hablando, ese era el nombre como con el que se conocía a los gentiles. Nosotros sabemos que el mismo Yeshua utilizó esa palabra, utilizó la palabra perrillos, él era más cariñoso, utilizó la palabra perrillos, pero los perros son los gentiles. Algo que entre paréntesis quiero siempre hacer énfasis. No permitan que en sus congregaciones les hablen que el plan es con judíos y gentiles. Eso no existe en la escritura. Ustedes no pueden permitir que los sigan llamando perros. Ahora, nosotros somos la casa de Israel, porque son dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Yeshua vino a buscar la casa de Israel. Entonces, Israel, el que vence en todo el mensaje a Éfeso, ¿qué le dice? Que va a tener, si guarda la Torá, va a tener derecho al árbol de la vida. Si nosotros guardamos la Torá, vamos a llegar hasta la Nueva Jerusalén, donde encontraremos el árbol de la vida. Vamos entonces con el mensaje a la Quejilá de Esmirna. La segunda congregación a la que viene un mensaje. Este también es muy interesante y nos va a dar muchos puntos de hoy. En la primera que encontramos de hoy, que se ha dejado el primer amor, que a muchos ya les estorba Yeshua. En muchas congregaciones ya no permiten que se nombre a Yeshua, y lo sé de primera mano. No me lo contaron, lo he escuchado de primera mano, que ya no, prohibido nombrar a Yeshua en Shabbat, prohibido nombrar a Yeshua prohibido alabanzas que nombren a Yeshua, prohibido todo esto. Ahora vamos a ver en la Quejilá de Esmirna, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Escribe el ángel de la Quejilá en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? El Aleph Tav, que es Yeshua, y el que estuvo muerto y vivió, Yeshua. Yeshua entonces dice, ¿cuál es el mensaje de aprobación? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué es un mensaje de aprobación? Conoce las obras, conoce la tribulación. La pobreza, ¿a qué se está refiriendo? Se ve que era una congregación rica económicamente. Era una congregación que estaba creciendo, digamos, a nivel económico y a nivel de número, pero que se mantenía. Recuerden que esa es una expresión que es muy usada, es usada también en lo que nosotros conocemos como la bienaventuranza, ¿cierto? El pobre de espíritu. O sea, el mantener esa humildad delante del Eterno. ¿Y qué le dice? Que la ha mantenido a pesar de tener en medio los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son estos judíos que dicen ser judíos y no lo son? Y que no son verdaderos judíos, mejor dicho, sino sinagoga de Satanás. Vamos a verlo en la misma escritura. Para nosotros no vamos a entrar a dar opinión, vamos a verlo en la escritura. ¿Quién es un judío? De acuerdo a Romanos 2:17, de acuerdo a Pablo. Dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Yahweh. Conoce su voluntad e instruido por la ley, por la Torá, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Una de las primeras cosas que nosotros podemos identificar en el tiempo de hoy, porque no existía en aquel tiempo, son las enseñanzas que se llaman enseñanzas judías, pero que son contrarias a la palabra, contrarias a la Torá. Un ejemplo de esto, las leyes noágidas. Todo aquel que enseña las leyes noágidas es un judío
que dice ser judío, pero no lo es. Realmente no lo es. ¿Por qué? Porque esa es una enseñanza de odio que, lejos de traer luz a los que están en tinieblas, los mete por un camino falso en el que no van a encontrar ninguna promesa. Nosotros estamos llenos de esto. Sigamos leyendo y verá. Instructor, el judío debe ser guía de ciego y luz de los que están en tinieblas. Cuando yo estoy guiando a un ciego, lo tengo que llevar a la verdad. Si yo lo guío a través de la Torá, lo estoy llevando en la verdad. Pero si yo lo guío a través de las leyes noágidas, le estoy haciendo perder su salvación y su camino. Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurte, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá deshonras al Eterno. Aquí, ¿qué es lo que nos está hablando? La exhortación de Pablo cuando dice, usted se dice ser judío, entonces manténgase en la Torá. Toda enseñanza por fuera de la Torá y contraria a la Torá son las enseñanzas que se está hablando en la Quejilá de Esmirna. Miren cómo sigue diciendo, porque está escrito, el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Esto es un problema que vemos hoy. A la gente lo único que le interesa es que digan que el autor de cualquier blasfemia es judío para que la gente lo crea. Y lo que está diciendo Pablo es muy cierto. Si no está en la Torá, esa circuncisión de él viene a ser incircuncisión. Nosotros no nos podemos confiar que porque diga ser judío, por eso realmente la enseñanza es correcta. Un ejemplo muy claro que ya lo hemos analizado anteriormente, esa enseñanza de la paternidad de quién es el padre de Caín. El judaísmo dice que nace de Hasatán y de Eva. La Torá nos dice claramente que Adán conoció a Eva y nació Caín por voluntad del Eterno. Entonces, que porque viene del judaísmo lo creemos. Eso es lo que nos está diciendo y lo que está recriminando a la Quejilá de Esmirna. Si el incircunciso guarda la Torá, su incircuncisión será tenida como circuncisión. Y nos dice en el 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Eterno. Entonces él dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Cuál era la blasfemia? Fíjense en Tito, cómo nos aclara. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos. Fíjense lo que estaba pasando en ese tiempo con muchos de los judíos, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión o la incircuncisión era una manera de llamar a los judíos y a los gentiles. Aquí está llamando a los judíos. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que en tiempo de Pablo había muchos judíos enseñando, como sigue diciendo, a los cuales es preciso taparles la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, uno de los judíos de ese tiempo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Bueno, ya sigue diciendo. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que lo que quiere, lo que estaba lleno desde este tiempo de Pablo, de Tito, y ahora lo que le está hablando a Esmirna, son muchos judíos enseñando en mandamientos de hombre
contrarios a la Torá. Son judíos que dicen ser judíos, pero no lo son, porque en lugar de traer luz a los que están en tinieblas, los meten en tinieblas más profundas. También nosotros tenemos en este momento, hoy por hoy, muchas personas que definitivamente yo creo que caen en esta categoría. ¿Y por qué? Porque son personas que se inventaron un judaísmo de donde no lo tenían, salieron de la iglesia cristiana y por obra y milagro resultan diciendo ser judíos para manipular la opinión de la gente. Nosotros tenemos que saber una cosa: no se juega con el Eterno, no se juega. Él conoce todo, Él conoce el pensamiento, las palabras. Estamos frente a un Elohim vivo y no es así que yo salgo de la iglesia cristiana, de pronto dejo de ser o pastor o simplemente oveja y me disfrazo y como tenemos un caso que inclusive presentó acta de defunción para decirnos que se había muerto y resucitó, entre comillas, como judío. O sea, esta es la exhortación, esta es la desaprobación que se le está haciendo a Esmirna. A estas personas no se puede escuchar. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, ¿cuál es la exhortación? Ustedes no teman por lo que van a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel hasta que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esmirna significa sufrimiento. El mismo nombre lo habla, sufrimiento. Mirra está hablando de sufrimiento. Esta fue una parte de la iglesia o una parte de la Kehilá que sufrió inmensamente por la persecución del Imperio Romano y por la persecución también de parte del pueblo judío. Recordemos que Pablo en un principio, hasta que tuvo la conversión, ¿a quién perseguía Pablo? Pablo perseguía a los judíos que creían en Yeshua. Así que venía una persecución también muy grande por parte del pueblo. Ahora, habla de una tribulación de 10 días. En esto, pues tenemos que recurrir únicamente a la historia. La historia que nos habla, de 10 emperadores romanos que fueron los que persiguieron a los llamados ya cristianos de manera despectiva, que son Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximinio, Etesio, Valerio, Aurelio y Diocleciano, que por más de 10 años él estableció en el 303 las más duras leyes contra los creyentes en Yeshua. Y que fue lo que ocasionó este tiempo de tanta tribulación, el nacimiento de la Iglesia Católica. Recuerden que a partir fue tanto el endurecimiento y la masacre de creyentes, tal como había sido anunciado, que en el edicto de Milán, en el 313, Constantino, que se llamaba Flavio, Valerio, Aurelio, Constantino, en el edicto de Milán, él convoca al primer concilio de Nicea en el 325 y allí es donde nace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica termina la persecución, pero pues ya sabemos que hace un sincretismo entre lo hebreo y la adoración al sol. Bueno, entonces se cumplió todo ese proceso de sufrimiento. Ese proceso va a volver. Recordemos que la palabra nos dice que la profecía es circular. Ahora, ¿cuál es la promesa a Esmirna? La promesa a Esmirna es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las Kehilot. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte dice, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes del Eterno y del Mesías. La segunda muerte es para los que no vinieron en la primera resurrección, y en la primera resurrección, ¿quiénes vienen? Los que fueron fieles a Yeshua, o los que somos fieles a Yeshua, si es que ya hemos muerto en aquella época.
Así que el que venza va a resucitar en la primera resurrección. Entonces venimos terminado este tema con Esmirna, vamos a Pérgamo. Y aquí en Pérgamo les pido que pongan muchísima atención a lo que vamos a ver, porque esto está en medio nuestro de la manera más impresionante que podamos ver. Pongan atención, me voy a tener que extender por lo menos unos 15 minutos, pero vamos con este mensaje a Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Pérgamo, que es ya la tercera quejilot, significa matrimonio mixto corrupto. Esa es la traducción más literal de Pérgamo. Y se da con todo lo que viene a continuación. ¿Cuál es la descripción de Yeshua? Escribe al ángel de la quejilá en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, el que tiene la palabra del Eterno en su boca. La palabra es la que nos va a hablar acá. Mensaje de aprobación. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí encontramos el mensaje más impresionante. Yo sé que seguramente que muchos lo conocen. Yo vengo estudiando este tema desde el 2006, ya van a ver por qué. Y les digo que hasta ahora el Padre me ha mostrado algo muy interesante con esto. Le dice que en Pérgamo, dice que ellos moran donde está el trono de Satanás, pero a pesar de eso, han retenido el nombre de Yeshua y no han negado la fe en Yeshua, a pesar de que les tocó ver al mártir Antipas, tiene que haber sido uno de los creyentes en Yeshua, que murió en el altar de Pérgamo, en el trono de Satanás. ¿Qué es lo que estamos viendo allí en este momento en la imagen? Estamos viendo una imagen en Pérgamo donde estaba situado el trono de Satanás. Ustedes acá al lado izquierdo pueden ver más o menos un mapa de cómo en Pérgamo estaba situado el trono de Satanás y pueden ver al lado derecho el trono de Satanás que actualmente se encuentra en Berlín, se encuentra en la ciudad de Berlín y aquí es donde vamos a aprender muchas cosas que espero que tengan toda la atención puesta acá. Ese altar de Zeus, él se encontraba, bueno, ya lo vimos más o menos, él tiene una longitud aproximada de 36 por 34 y tiene todas las imágenes de la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Ese altar se llamaba altar de Zeus, altar de Pérgamo o el trono de Satanás. Es exactamente el mismo. Vamos a ver entonces ese misterio del altar de Pérgamo. ¿Qué es lo que pasa con ese misterio? ¿Por qué ese trono de Satanás está en Berlín? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué está pasando hoy con ese trono? Isaías 14 y Ezequiel 28 nos habla de Hasatán, queriendo subir al cielo junto a las estrellas del Eterno, levantar el trono en el monte del testimonio, o sea, poner su trono donde está el trono del Eterno, dice a los lados del norte. Nosotros, bueno, si ustedes ven el estudio de Isaías 14, ahí lo vamos a estudiar mejor, pero de todas maneras, miremos lo que ha pasado en la historia. Nosotros vamos a partir de la historia de Hanukkah. En Hanukkah, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos? En Hanukkah vemos cómo Antíoco Epífanes coloca la estatua de Zeus dentro del templo.
Recuerden, el trono de Satanás se llama trono de Satanás, se llama el trono de Zeus o el altar de Zeus, y allí Zeus es el dios griego. Así que en Hanukkah, ¿cuál fue la principal profanación que se hizo en el templo? Aparte de toda la historia que conocemos, colocar en medio del templo la estatua de Zeus. Ya sabemos la historia, vinieron los macabeos, la batalla, finalmente vencieron, el templo fue restaurado, etcétera. Esa historia la conocemos. Después ese trono de Zeus o el altar de Pérgamo, ese altar fue establecido en Pérgamo, que es de donde viene ya el mensaje de Yeshua a la Quejilot que habitaba allí en medio de ellos. En 1861, desde 1861 hasta 1886, Carl Humann descubrió el altar dedicado a Zeus y transportó los elementos que lo constituían a Berlín, donde fue totalmente reconstruido. Fíjense, vamos a ver algo muy interesante con las fechas. En 1861 hasta 1886, todo lo que se encontró del altar de Pérgamo, del altar del trono de Satanás, fue llevado a Berlín, donde se reconstruyó. Y no es una coincidencia, no puede ser coincidencia, que en 1871, que fueron enviadas las primeras piezas a Alemania, fue cuando nació Alemania como nación en tiempo de la guerra franco-prusiana. O sea, de toda la división que había en Europa, Alemania nace como nación exactamente el mismo año en que fueron enviadas las primeras piezas del trono de Satanás. El altar se acabó de instalar en 1889 y el 20 de abril de 1889 nació Adolfo Hitler. O sea, cuando el altar se acaba de instalar, nace Hitler el mismo año. Ustedes, porque yo me tomé ese trabajo, ustedes pueden comprobar todas estas fechas donde quieran en internet, en la historia. Esa es historia más reciente, así que muy fácil encontrarla. Ustedes pueden verificar las fechas, ustedes pueden verificar todo, porque miren lo que viene aquí en adelante. En 1910 se construyó un gran edificio alrededor del trono o del altar de Pérgamo. En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. En 1910, Adolfo Hitler cumplía 21 años. O sea, cuando ya estaba construido el altar, él nace, y ahora cuando construyen todo lo que vamos a ver ahora alrededor del altar de Hasatán, Adolfo Hitler tiene 21 años y comienza la Primera Guerra Mundial. En 1930 se abre al público el altar de Pérgamo. Y algo que fue muy curioso era que la gente acudía masivamente. Dice, fue un año en el que el partido nazi se convirtió en el segundo partido político más importante de Alemania. ¿Qué era el nazismo hasta ahí, hasta ese momento? ¿Qué era el nazismo? Era un grupo oscuro, era un culto de odio. Eso era un grupo, digamos, como un grupo satánico, un culto de odio. Pero ese grupo se convirtió y se llamó Partido de Trabajadores Germanos. Después se le cambió el nombre por Partido Nacional Socialista. Y por último se llamó Partido Nazi o Nazismo, y cuando en el mismo año en que se abrió al público el altar de Pérgamo, el trono de Satanás, entonces ese Partido Nacional Socialista, o ya ahora llamándose Partido Nazi, ocupa el segundo lugar y después ya claro el primero, pero al mismo tiempo venían los dos procesos. De ser un culto de odio
viene a ser el primero. Lo curioso era que la gente conocía el culto de odio, pero dicen todo lo que ustedes busquen en la historia, que la gente en Alemania parecía hipnotizada. Ellos iban, pero por masivamente a ver el trono, ese trono de Hasatán. Para mí esto es un tema que es muy interesante y hago un paréntesis acá, porque en la historia mía siempre ha habido una cosa que es muy rara, pues muy rara para mí ha sido siempre muy sorprendente. A mí el Eterno me llevó, hace ya como 40 años, me llevó a conocer los países de la cortina de hierro, que en ese tiempo era tan peligroso ir que la mayoría de la gente le decía a uno que si estaba loco, pues de irse a meter a los países de la cortina de hierro. Y cuando yo fui allá, yo estuve aquí en este trono de Pérgamo. Yo no sabía que era el trono de Satanás porque aparece como trono de Pérgamo, pero yo lo conocí, yo tuve la oportunidad de estar allí parada. Y pasaron tantos años, y cuando yo ya me entero de qué era lo que yo estaba viendo, porque eso es algo absolutamente hermoso. Es decir, todo el museo, y ahorita vamos a ver lo que significa. Bueno, yo en esa época tan joven, no conocía la palabra, yo no conocía nada. Yo simplemente me vine admirada de lo que había visto. Ahora, ustedes saben que el año pasado me llevó a la China y hoy estamos con un problema diferente. O sea, el Padre conmigo ha sido bien especial con estos sitios como claves. Fíjense esto, la gente iba masivamente a conocer el altar. En 1933 y 34, Hitler se convierte en dictador de Alemania. Y en Nuremberg, Hitler ordena construir un gran pedestal para dirigirse a la nación. Eso se lo encargó a Albert Speer, y que visitó el trono de Satanás y construyó la base para el trono, una réplica completa del trono. Lo construyó en la ciudad de Nuremberg, en lo que se llamaba el Campo Zeppelin, que fue la réplica del trono. Entonces, ¿qué era el Campo Zeppelin? Desde donde Hitler se dirigía a la nación. Así que Hitler literalmente le estaba hablando a la nación germana desde la réplica del trono de Satanás. O sea, él estaba, a propósito, habían traído toda la estructura para que él hablara allí desde el Campo Zeppelin. El altar era un edificio rectangular en la forma de U que se elevaba sobre un gran podio. Esto que ustedes están viendo allí fue lo que yo vi. Yo estuve parada allí viendo todo esto sin saber qué era. Hoy es que me maravillo yo de saber cómo el Padre me llevó en ese camino. Ahora, pero miren, un rey habla desde un trono. Ese trono, allí en ese trono, parado en ese trono en Nuremberg, se estableció la llamada ley de Nuremberg. La ley de Nuremberg, que fue el principio del holocausto. Ahora, examinemos la palabra holocausto. Les digo, todo digamos que el link con lo que a mí me faltaba, y quiero hacer ese crédito muy importante, porque yo tenía una parte de la historia. El grupo mío del Monte de Efraín, ellos saben que aquí lo habíamos estudiado. Yo tenía una parte de la historia, pero el Eterno permitió la semana pasada que yo tuviera acceso a una información del rabino Kahn, del rabino Jonathan Kahn. Y esto fue como una explosión realmente en mi cabeza. Fue unir una cantidad de cosas. Miren esto. En el trono, en Nuremberg, donde estaba la réplica, Hitler estableció lo que se llamó la ley de Nuremberg o principio del holocausto. ¿Qué es holocausto? Holocausto es la palabra griega para la ofrenda olá, para la ofrenda encendida.
En hebreo, no, cuando nosotros decimos holocausto, estamos hablando de una palabra griega, pero la palabra hebrea es olá o traducida como, más correctamente, como ofrenda encendida. Esa ofrenda tiene como fin presentar al Eterno su misión, acción de gracias o expiación, haciendo que la ofrenda suba o ascienda a la presencia del Todopoderoso. ¿Qué estaba haciendo Hitler cuando él determina el principio del holocausto con ese nombre? Él está parado sobre el altar. ¿Él qué está haciendo? Él va a presentar, pero ahora a Hasatán va a presentarle una ofrenda. Y miren lo que viene. Un altar santo, vemos la diferencia. ¿Qué hace Hasatán? Él copia las cosas del Eterno. Hay un altar que es santo, que es el del Eterno, pero este es un altar profano. ¿Cómo se llama en griego el altar de Zeus? El altar de Zeus en griego se llama costas y la ofrenda encendida en griego se llama halos. Entonces, cuando se tradujo como holocausto, se unió costas con halos. ¿Qué quiere decir? Que la palabra holocausto viene como ofrenda en el altar de Zeus, literalmente en el griego. El altar del trono de Hasatán entonces es un holocausto, desde donde Hitler habló y lo llamó el altar del holocausto. ¿Qué es lo que se ofrece normalmente en un altar? Ovejas. ¿Y con qué es identificado Israel? Con ovejas. Yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir, las reuniré y los haré volver a los pastos. El pueblo judío y el pueblo, todo Israel en general, nosotros somos llamados por el Eterno ovejas de su prado. ¿Qué es lo que se presentaba en la ofrenda olá o en la ofrenda encendida? Ovejas. ¿Y qué era lo que se iba a presentar en el trono de Hasatán? Ovejas. Por eso el sacrificio de tantos judíos. El pueblo judío era transportado en los mismos carros en que se llevaba el ganado. Hay fotos, cantidades de todo este tiempo del holocausto. Eran llevados como ovejas al matadero. Las ovejas del sacrificio en el templo siempre de acuerdo a la Misná, eran señaladas con un hilo rojo. Ese es el relato que nos hace la Misná. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Hitler con el pueblo judío? Hizo que se les colocara en los pasaportes un sello con una J en rojo. Era la manera de marcar esas ovejas que iban para el holocausto. Hay un sitio en Europa, pongan atención a esto, que se llama Holy Place. Ese sitio queda en Polonia. Ese sitio que traduce lugar santo en Polonia se llama Auschwitz. Bueno, me imagino que lo estoy pronunciando terrible porque yo qué voy a saber de pronunciarlo. Pero en alemán vino a ser la palabra Auschwitz. Entonces, fíjense, cosas que jamás yo había oído esta palabra, pues imagínense, toda una vida. ¿Qué significa? Significa lugar santo. ¿Qué dice Levítico 14:13? Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. El holocausto, acuérdense ya de la traducción, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. ¿Dónde se va a degollar el cordero? En el lugar santo, donde se fueron a sacrificar las ovejas de Israel, que era el pueblo judío, en Auschwitz, que significa literalmente Holy Place o lugar santo. En la entrada de Auschwitz decía Arbeit macht frei, que quiere decir el trabajo libera, el trabajo libera. ¿Eso qué significa? ¿Que el trabajo los iba a hacer libres? No. Lo que ellos pensaban era que el exterminio, o sea, el trabajo de exterminar
personas que ellos consideraban despreciables, como los judíos, los gitanos, los librepensadores, testigos de Jehová, etcétera, los haría libres. En la segunda, fíjense este dato tan interesante. En la Segunda Guerra Mundial, que arranca y viene inmediatamente, murieron 60 millones de personas. En el Holocausto murieron 6 millones de judíos. Era como una especie de diezmo que hubiera sido entregado en ese holy place, entre comillas, en el trono de Satanás. Hitler murió y pidió ser cremado, y fue la última ofrenda encendida que fue ofrecida para el trono. ¿Por qué? Él murió el 30 de abril. El 30 de abril se celebraba siempre en Europa un día tradicionalmente satánico. O sea, el 30 de abril era un día como decir aquí Halloween, un día así de tradición. En el 30 de abril de 1945, que fue el día que murió Hitler, ¿qué parachá se estaba estudiando? Se estaba estudiando la parachá Behar Bejucotai, que nos habla de qué? Del descanso de la tierra, de jubileo. Y esa porción comienza: el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Imaginémonos toda esta historia, esta muerte de 6 millones de judíos muriendo, esta persecución tan violenta, fuera de todos los que tuvieron que abandonar la región, los que se lograron venir a refugiar en los Estados Unidos. De toda esta persecución, de esta masacre, de este tiempo de terror, preciso en la semana donde el Eterno anuncia que les va a entregar de nuevo a Israel, muere por un lado, se suicida Hitler en esa noche, y ya vienen los ejércitos de Estados Unidos, los ejércitos rojos de la Unión Soviética, los ejércitos del mundo vienen a Berlín, la ciudad del trono de Hasatán, y lo liberan. ¿Qué vino después? El cumplimiento de la promesa. Ya viene el cumplimiento de que la nación de Israel surgiría en un solo día, como siguió. No fue una coincidencia la fecha en la que murió. No son coincidencias las porciones de la Torá que se siguen con los eventos del mundo. El 16 de octubre, a ver un momento acá, en el juicio de Nuremberg murieron los 10 de los más culpables de la muerte de todos estos, de todo el pueblo judío. ¿Y qué día los ahorcaron? El 16 de octubre de 1946, cuando se celebraba el último día de la fiesta de Sukkot. Fíjense esto, que son cosas muy curiosas. El nombre de Adolfo significa lobo. ¿Qué es lo que persigue el lobo? Las ovejas. El lobo persigue las ovejas de Israel. Él nació el 20 de abril de 1889. Y cuando uno va al conversor de fechas hebreas, el 20 de abril corresponde al 19 de Nisan o de Aviv de 1649. ¿Qué sucedió en un día 19 de Aviv? Que era el día en que el pueblo de Israel estaba pasando el mar Rojo, y Faraón venía para perseguirlos. Ustedes me van a decir que es una coincidencia, que él nace exactamente, el Faraón viene a destruir el pueblo de Israel y ahora nace Hitler exactamente en el mismo día. Exactamente en el mismo día, en el día 19 de abril. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que también vamos a tener esa misma persecución.
Y esto nos lleva a lo que está ocurriendo hoy con ese trono de Hasatán. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora viene entonces, él viene ¿a qué? A perseguir a la mujer. ¿La mujer a quién representa? A Israel. Pero viene otra vez a perseguirlo con furia, solo que la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. O sea, volvemos a hacer es el cumplimiento de la misma profecía del que se cumplió en la salida de Egipto en el primer éxodo. Cuando ya el Hasatán viene persiguiendo a la mujer, las aguas se cierran acá y el Eterno guarda a su pueblo y empieza de nuevo. Es la repetición de la historia. ¿Qué pasa hoy con ese lugar? Él está cerrado desde el 2014. ¿Y cuándo lo van a reabrir? Al final del 2020. Al final de este año, donde hemos visto tanta plaga y tanta cosa y donde viene todo este desastre económico. Al final de este año se abre parcialmente el trono, según el anuncio oficial que tienen en Berlín. Y se abre totalmente entre el 2027 al 2028. Se vuelve a abrir totalmente. Pónganle atención porque es que son 7 años, pónganle 8 años, un margen de 7 o de 8 años para que sea reabierto ese trono. En Turquía está reclamando que devuelvan el trono otra vez allá. Ahora, Turquía, sí, porque no sabemos cómo son esas conversaciones, pero desde el 2006 Turquía volvió a hacer la explanada para colocar la base del trono. Así que vemos al antimesías preparándose. ¿Y por qué se prepara? Porque viene Yeshua. Analicemos entonces esta secuencia. En la época de los macabeos se puso la estatua de Zeus en medio del templo. La estatua después fue levantada en Pérgamo. Cuando el templo fue destruido por Tito en el año 70, el templo de Jerusalén después de Yeshua, la destrucción se hizo en el nombre de Júpiter. Y Júpiter es Zeus en la versión romana, es el dios número 1, digamos, romano. En el año 135, Adriano cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, en honor a Júpiter, el dios romano. ¿Y qué hizo Adriano? Levantó la estatua de Zeus en el monte del templo. Aquí hasta este momento ya había empezado, desde el 70, había comenzado la dispersión del pueblo judío de Israel. Y Adriano coloca la estatua de Zeus en el monte del templo y colocó una estatua de Afrodita al lado del Gólgota. O sea, ya viene por partida doble, porque era también profanar el sitio de la muerte de Yeshua. Y aquí fue donde finalmente todo el pueblo judío fue lanzado fuera a las naciones. Así que preguntémonos, ¿será una coincidencia que la estatua de Pedro en el Vaticano dice ahí, porque yo lo vi, eso también lo vi con mis propios ojos, que dice abajo, esta era la estatua de Júpiter olímpico, cuando estamos viendo cómo fue la profanación en Jerusalén? Ahora, volviendo al altar de Pérgamo, vamos al altar de Pérgamo. Hay diferentes zonas alrededor del altar. Lo que está cerrado hoy es la parte del altar, el trono de Satanás, pero hay diferentes secciones alrededor. Esas secciones son de cosas muy, muy importantes del Islam, de Roma, de Grecia, del periodo helenístico, de Pérgamo, de Mesopotamia y de Oriente Próximo. Por ejemplo, se conserva de Babilonia, se conserva ahí, que esa parte está accesible al público, la puerta de Istar. La puerta de Istar, ¿qué era? La puerta por donde entraba la ceremonia que honraba a Marduk, que era el principal dios de Babilonia, construido por Nabucodonosor.
pensemos en ese final de Daniel. Aquí todo está reunido en el mismo sitio. Todo donde está el trono, al mismo tiempo encontramos la puerta de Istar, la que trajeron de Babilonia, es la original. Esto no es una réplica. Se conserva el código de Hammurabi. El código Hammurabi, ya sabemos que había muchos. Se considera que el más importante está en París, pero este de acá también es original, porque eran muchos los que se habían construido, porque debían ser puestos en todas las ciudades para que la gente conociera las 300 leyes en la Babilonia antigua. Hammurabi, el sexto rey de Babilonia, aparece delante del dios Shamash, que esto es una palabra bien interesante, pero no vamos a entrar hoy en esto. Son las leyes más antiguas del mundo. Esto está también en el mismo museo. De Roma hay todo. Si ustedes entran en el museo, porque es que me quedaría toda la noche, pero de todas maneras son los puntos más importantes. Pero fíjense lo que pasó en la historia reciente antes de que cerraran el trono. El 6 de abril del 2008, Obama había sido proclamado como el candidato por el Partido Demócrata para la presidencia, ya como candidato oficial. Y lo primero que él hizo cuando fue ya nominado fue ir al trono de Pérgamo, al trono de Hasatán, el 6 de abril del 2008. Regresó en julio 24 del 2008, volvió de nuevo el noviembre 16 del 2016. El 6 de abril del 2008 era un 1 de Aviv. En el 2006, dijimos que en el mismo año en que él fue que Turquía empezó a hacer la explanada para volver a traer el altar otra vez a Pérgamo, a Turquía. El 24 de julio, Obama aparece acompañado de Angela Merkel, que tiene un partido bien discutible, que se llama el Partido Socialdemocracia, pero que le pone una parte como si fuera cristiana, pero que realmente se pararon allí cuando el presidente Obama dio el discurso que se llamó el mundo que se levanta como uno, the world that stands as one. Eso sucedió el 24 de julio. El presidente, cuando vino de su primera visita en abril 6, hizo construir una réplica del trono de Satanás para él lanzarse ya como candidato. Ustedes pueden ver ahí la foto. Es una réplica exacta. Y el New York Post lo llamó el templo de Obama, porque pues era una réplica del trono de Satanás, del trono de Pérgamo. Todo esto son cosas que son muy interesantes. Hay muchas teorías. Por ejemplo, se dice que en el Islam se hablaba de un hombre muy poderoso que va a aparecer antes del retorno del Mahdi, ¿no? Porque muchos inclusive empezaron a hablar como del antimesías, pero no, en el Islam la profecía era que un hombre que manejaba un país muy poderoso era un anticipo del Mahdi. Todo esto que nosotros estamos viendo hoy, nosotros tenemos que revisarlo, porque ¿recuerdan qué pasó con los cambios de los nombres del partido nazi? También los nombres se van como mimetizando para que la gente se vaya acostumbrando y la gente no note lo que está sucediendo. Cuando nos hablan de democracia cristiana, no, eso suena como muy atractivo, pero eso es contrario al Eterno, absolutamente contrario al Eterno. Son cosas que nosotros de verdad tenemos que tener en cuenta. Yo espero que toda esta información nosotros la sigamos, porque al final del 2020, que ya se vuelve a reabrir, por lo menos dicen que parcialmente, yo no sé qué sería lo que le cambiaron o qué le van a cambiar,
pero porque ha sido un secreto, ha sido un secreto guardado por estos 6 años. Así que no se sabe qué va a pasar, pero es un punto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Volvamos al mensaje de Pérgamo y terminamos con esto. ¿Cuál es la descripción de Yeshua? Que le dice que aunque está allí, o sea, aunque eso está pasando, retiene el nombre de Yeshua y no ha negado la fe. ¿Cuál es la desaprobación? Que tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué vimos que significaba Pérgamo? Matrimonio mixto corrupto. ¿Qué vimos ahora? Que mucho que se disfraza de cristianismo no realmente es la palabra del Eterno. Lo que se promueve es la doctrina de Balaam, de comer las cosas inmundas, de cometer fornicación con otros ídolos. Y también dice que y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que son los que toman el control sobre el pueblo. Todo esto no, lo vamos poniendo en el contexto de hoy para nosotros entender por qué el Eterno nos está sacando, por qué nos está trayendo a la Torá, por qué nos está separando lo que es santo de lo que es inmundo. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Primero, que usaba el don que el Eterno le dio para su propio beneficio, ya sabemos, y el consejo que dio al final de que traer mujeres paganas para destruir a Israel. Ahora habrá otro método para atraer a Israel, y el método por el que se atrae aún a los escogidos, nos dice la palabra, es a través del engaño. Recuerden que el tema del último tiempo es muy atractivo. Es paz, es unidad, es que todos vamos a ser uno y que todos aquí se van a acabar las religiones diferentes que son el origen de las guerras. Aquí todos vamos a ser uno, y ese mensaje, el cambiar el mensaje del Eterno, que es separar el pueblo del mundo, por unirnos aquí todos en un abrazo fraternal que no va a durar absolutamente nada, es lo que a nosotros nos está mostrando hoy el Padre. Fíjense esto tan interesante. Hoy el mensaje del Eterno luce a los ojos del mundo como fanático, como extremista, porque nosotros hablamos en contra de la homosexualidad, porque hablamos en contra del aborto. El otro mensaje pareciera ser el mensaje bueno. Amamos a todos, si usted no puede tener ese hijo, mátelo, los matrimonios homosexuales, todo. Entonces, ¿qué es lo que nos advierte el Eterno? Esa doctrina de Balaam, esa que cambia todas las cosas y pone tropiezo a los hijos de Israel, está en plena marcha. Por lo tanto, la exhortación, ¿cuál es? Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no nos queremos ver enfrentados a esa espada que sale de la boca de Yeshua, nosotros, este es el tiempo de regresar a la Torá, este es el tiempo de regresar a los pastores. Yo les hago el llamado, pastores sin miedo. ¿Qué cuento? Que se me acaba la congregación. Pues mírenlo, miren lo que está pasando nomás con esto del virus. Ahora piense más bien en servirle al Eterno y en rescatar las ovejas que verdaderamente sean ovejas de Israel. En Hebreos 4:2, que nos dice que la espada de la boca es la palabra del Eterno. ¿Y cuál es la promesa que hay para Pérgamo? El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, a los que permanecemos en la Torá, a los que permanecemos en la palabra, a los que no nos dejamos llevar por ese mensaje cautivador de este último tiempo, dice, nos dará a comer del maná escondido, y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es una piedra blanca? En la tradición hebrea antigua, en la corte, el juez tenía en su mano 2 piedras, una blanca y una negra.
Si alguien era declarado inocente, le era entregada una piedra blanca. Si era culpable, le era entregada una piedra negra. Esto aparece en los libros. Bueno, yo por aquí tengo uno que dice usos y costumbres de la tierra de Israel. Nuevo nombre. En la historia de Abraham, nosotros vemos cómo el Eterno le cambia el nombre a Abraham porque cambia la misión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Eterno como promesa? Que Él nos dará a nosotros del maná escondido. El maná escondido, ¿de qué nos habla? Del alimento del cielo, porque el maná cayó del cielo. En Deuteronomio 8:3, ¿qué nos dice? Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres los habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Él nos dará del maná escondido. Nosotros no tenemos que tener miedo. El Eterno nos protege si nosotros estamos bajo sus alas en obediencia, sin aprender fábulas judaicas ni cosas contrarias. Unan con todo el mensaje de hoy y ustedes verán cómo la promesa del Eterno es esa. Él nos dará el maná escondido, esa palabra que nos hará vivir. Él nos dará maná del cielo. Él nos guardará como guardó a Israel. ¿En dónde estaba el maná? El maná estaba dentro del arca y está en la presencia misma de Elohim. Así que Él nos dará ese maná escondido. Así termina el mensaje a Pérgamo y vamos a dejar hasta acá, aunque no ha terminado el capítulo, pero vamos a dejarlo hasta acá, porque yo quiero que ustedes reflexionen, que busquen información, que busquen, pero cosas reales. No nos vamos por este mundo de fantasía y de especulación que hay. Estos son cosas reales. Este es un sitio real que se va a abrir de nuevo en el 2020 y que tiene que ver literalmente con este tiempo final. Esto no es una coincidencia. Así que yo los invito en la próxima semana que continuemos el estudio de las Kehilot, pero que vamos reflexionando como parte de ese pueblo de Israel que el Eterno llamó en todas las exhortaciones, en todas las aprobaciones y desaprobaciones que aprendimos hoy. Tenemos que ceñirnos en la palabra. Tenemos que venir a estudiar la palabra, la Torá del Eterno. Salgan de mandamientos de hombres, salgan de todo este embelezo, que eso los va a hacer torcer el camino. Mientras nosotros nos conservemos en la Torá revelada por el Eterno, el camino es seguro. Oremos entonces, Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por todo lo que tú muestras, revelas, porque nada es una coincidencia, ni las fechas, ni los asuntos, ni los personajes. Padre, te damos gracias porque aún las porciones de la Torá están relacionadas con la voluntad tuya sobre este mundo. Ahí es donde nosotros podemos ver el poder que tú tienes, Padre Santo. Te damos gracias porque nos llamaste en este tiempo a conocer tu Torá, a conocer tu palabra, a conocer nuestra identidad israelita. Te damos gracias por cada pastor aquí presente en esta noche que ha tenido el valor de salir y decirle a su gente, la nube se está moviendo y tenemos que dar un paso al frente. Tenemos que salir de esa mezcla pagana, de esa mezcla entre lo correcto y lo añadido, para venir a la Torá del Eterno, para venir a conocer la palabra. Conocer la palabra nos dará a nosotros la libertad de saber que estamos bajo la protección y bajo las alas del Todopoderoso. Te damos gracias por habernos afinado el oído para escuchar tu llamado. Te damos gracias por habernos dado el valor de seguir a pesar de las circunstancias que se presentaran, a pesar de familias en contra, a pesar de persecuciones, a pesar de todo. Tu palabra dice que si nosotros resistimos hasta el final, nosotros reinaremos contigo.
Te damos gracias por esta noche, Padre Santo. Yo te pido una bendición especial a cada persona que ha escuchado hoy, una revelación especial de tu palabra, una revelación especial de esa Torá en el corazón que tú pusiste a través de tu Rúa. Padre, que cada día nosotros podamos crecer en el conocimiento, porque tu pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es lo que necesitamos hoy para discernir entre todo lo que vemos, para saber qué es lo tuyo y qué es lo que propone el enemigo en este tiempo final. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu protección y gracias por guiarnos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos. Amén y amén. Hasta el próximo lunes, entonces. Nos fuimos mucho rato, pero yo creo que toda esta información la teníamos que tener. Shalom para todos. Bendición. Valió la pena, amada Liliana, una información valiosísima y que de una forma u otra, pues, está conectándose con el anhelo que hay en el corazón de MC Shalom Internacional de que el pueblo del Eterno esté bien informado, con los pies bien puestos sobre la tierra. Exacto. Y que sepamos cómo vamos a afrontar este último tiempo. Exacto. Porque este último tiempo se debe afrontar con conocimiento y ese conocimiento tiene que superar el nivel de expectativa que está generando tanto oportunismo en los medios para decir tanta desinformación, porque lo que están haciendo es desinformando a la población. Y a eso le sumamos esa gran cantidad de tópicos teológicos que están tomando los diferentes grupos de enseñanza bíblica, donde de la misma manera el pueblo tiene que estar completamente bien equipado en el conocimiento, sino cualquiera de esas fuentes de conocimiento los va a engañar y van a terminar haciendo lo incorrecto y pegados de la información incorrecta. Entonces, muy buen tema. Y esperamos que esa misma contundencia de la información la podamos seguir dando en las próximas semanas, porque te metiste con uno de los libros más delicados para este tiempo. Todo el mundo que nos llama y nos pregunta y están inquietos es acerca de estos tiempos apocalípticos. Y le damos gracias al Eterno por tu vida y por esta información tan valiosa que nos has dejado el día de hoy. Con mucho gusto, pastor. De verdad que yo sí creo que estoy de acuerdo con lo que dice. A nosotros la información, el conocimiento de la Torá, primero que todo, de toda la voluntad del Eterno, de las Escrituras, y la información que podamos tener real es la que nos va a nosotros a permitir saber por dónde está el camino, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero tenemos que escuchar lo que viene de la palabra. Es que a mí me entristece de verdad ver cuántas personas están hoy detrás de información que nada tiene que ver con las cosas del Eterno. O sea, todo lo que es, toda la especulación que hay, los medios son en su mayoría medios contrarios al Eterno. Son medios que promueven el odio, la división, las cosas. O sea, y la gente sigue y cree y no analiza, y de verdad que nosotros estamos frente a un tiempo definitivo y un tiempo muy peligroso, pero un tiempo en el que no tenemos que temer si vamos sobre la palabra del Eterno. Esa es la ventaja. Él nos va a proteger, Él nos va a sacar, así como guió, él era nube para el día, Él era fuego en la noche. Para los que sacaban el primer éxodo, así va a ser con nosotros. Él nos va a guiar, Él es el que nos va a proteger. Pero amén. Tenemos que ser parte de ese pueblo. Así que, bueno, yo espero que queden muchos puntos de reflexión. Amén, no, excelente. Como te digo, contentos con la enseñanza. Hemos recibido muchos mensajes de Puerto Rico y entonces el pastor Jairo ha creado un chat de Puerto Rico y les vamos a poner en los comentarios tanto de este video que está en completo en este momentico en vivo,
Ahí les vamos a colocar la información de link para que puedan estar en el chat de Puerto Rico, para que los hermanos de Puerto Rico, estamos viendo muchos hermanos mandándonos mensajes desde Puerto Rico que quieren estar en el chat de MC, se los estamos colocando en este mismo instante, tanto en Facebook como en YouTube, en el chat. Por favor, miren el chat para que no se queden fuera y puedan tener acceso a el chat de MC Shalom Internacional. Amada Liliana, que el Eterno te bendiga grande y poderosamente. Vamos a estar ansiosos esperando el próximo lunes, y a todos los hermanos de la casa de Israel, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Este es un espacio abierto para eso, para la edificación y el conocimiento. Y todos los días de la semana pues tenemos nuestros espacios de educación y de enseñanza a través del canal GoToMeeting o en su defecto a través de Zoom. Estén atentos a la información que siempre estamos enviando las invitaciones. Shalom, shalom. Shalom para todos. Buenas noches. Descanse, Shalom, Shalom. shalom. Shalom, Alejo. Buenas noches. Shalom, shalom, amada. Shalom, shalom. Gracias. Gracias. Buenas Laila. noches. Una enseñanza de Gracias. Shalom. Diga shalom, así. Aquí. Shalom, shalom. El Eterno la bendiga. Gracias por Ay, Shalom. Gracias, enseñanza. Ay, me alegra tanto. Bendiciones. Bueno, Gracias, Liliana. bendiciones. Liliana, shalom, le saludo de México. Shalom, Shalom. Ay, Sí, una enseñanza. Hermana, antes de que cuelgue o de que se termine la llamada, quiero comentarle, no sé si vio mi mensaje que le envié a Messenger, precisamente hablaba sobre pues, lo que usted nos habló el día de hoy, todo lo que es y ahorita con eso